Hola, Dios te bendiga, te saluda a tu amiga y hermana Joana Núñez. El día de hoy te quiero compartir una hermosa experiencia acerca de algo que pude vivir, de algo que pude pasar y cómo la palabra del Señor, el Espíritu Santo, nos confirma nuestros pensamientos y nuestros sentires acerca de la palabra del Señor, acerca de lo que hace Dios en nuestras vidas y acerca de todas cosas, de aquellas cosas internas que muchas veces sentimos y acudimos a la palabra del Señor. Y es su Espíritu mismo, su Espíritu Santo, hablándonos por medio de esta hermosa escritura. Y es que hace aproximadamente unos 2 días, tras recibir una noticia, llega mi esposo una tarde y me dice que ya había llegado ese momento el cual hace algún tiempo esperábamos acerca de cumplir un sueño y un anhelo que teníamos para nuestras vidas, para nosotros, pero por diversas situaciones y procesos, pues no pudimos alcanzar este sueño que teníamos acerca de esto. Y tras olvidarlo, tras pasar el tiempo, miramos muy lejos aquel momento en lo cual muchas veces como familia, como pues seres humanos tenemos sueños, anhelos, el tener una propiedad, el tener una casa, el tener un carro, el tener un negocio, diversas eh, situaciones o cosas que anhelamos tener y habíamos olvidado durante año y medio este, este sueño que teníamos. Pero al llegar este día, al llegar el día en el cual mi esposo se acerca a mí y me dice, llegó el día sin esperarlo, fue una bendición de parte del Señor. Sabemos y estamos conscientes en que es Dios el que pone los medios, el que es Dios el que bendice en su debido tiempo, en el tiempo de Él, el cual dice la palabra del Señor, que es perfecto. Y tras yo recibir esa noticia, realmente siento gozo, alegría en mi corazón, pero no sentí reflejarlo de la manera en la cual yo me imaginaba reflejarlo, porque en aquel tiempo yo sabía que ya estábamos a punto de alcanzar ese sueño, ese anhelo que teníamos, eh, hablando de cosas económicas. Y yo decía, oh, no veo el día en el cual vaya y tengamos eso en nuestras manos. Y yo siento que esta vez lo recibí de una manera diferente, a lo cual yo le decía al Espíritu Santo, ¿por qué será que no reflejé el gozo que realmente yo sentía? ¿O por qué lo pude sentir tan diferente a como yo sentía hace algún tiempo atrás, que al llegar a este momento lo iba a recibir? A lo cual le dije, Espíritu Santo, y me sentía extraña en ese momento porque no sabía si había actuado bien, si había actuado mal, en ese gozo que no reflejé tanto, pero que yo sentía paz y yo sentía alegría dentro de mí y me sentía contenta y alegre y agradecida a Dios, a lo cual le digo al Espíritu Santo que hablara a mi vida a través de su palabra acerca de eso que yo estaba pasando. Y yo sabía que al abrir la escritura, el Señor iba a hablar a mi vida. Y justamente cuando yo en la noche antes de dormir abro mi Biblia, la palabra del Señor, abro la Biblia en Mateo 6, a lo cual el Espíritu Santo en orden me va hablando de una manera tan única y especial como lo hace en la vida de cada uno de nosotros. Eh, y abro la palabra del Señor y empiezo a leer Mateo 6:1 y todo el versículo 6, el cual habla de diferentes cosas, pero donde llego a esta palabra acerca de los tesoros en el cielo, acerca de la lámpara del cuerpo, acerca de Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, fue algo que dejó marcada mi vida y en la cual hoy te la quiero compartir y sé que será de gran bendición para tu vida. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tesoros en el cielo. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen,
y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Cuando yo leí esta palabra, agradecí realmente a Dios porque era el Espíritu Santo hablando a mi vida y haciéndome entender que realmente mi corazón, mi tesoro, principalmente está en Dios, en el cual solamente en su presencia he sentido esa plenitud de gozo, solamente en su presencia, en su palabra, siento esa paz, siento esa alegría en mi corazón. Y cuando yo leí este versículo agradecí a Dios porque mi tesoro está en el lugar en el que debe estar, el cual es Cristo Jesús. Todo lo que involucra el Señor, el asistir a la iglesia, el hacer eh, obras evangelísticas, el leer su palabra, el hacer todo aquello que involucra a Dios, alegra tanto a mi corazón y es una alegría que nada la sustituye hasta el día de hoy. Entonces, al leer esta palabra, yo agradecí a Dios porque realmente voy por el camino correcto. Y cuando yo leía más abajo acerca de la lámpara del cuerpo, el cual es el ojo, y leía acerca de que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y leía más abajo donde dice Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando leí este versículo realmente confirmaba aquello que yo estaba pasando y estaba viviendo en este momento, el cual no podemos servir a dos señores, no podemos amar algo más que a Dios, no podemos amar más esas bendiciones que provienen de Dios, pero menospreciar a Dios o hacerlo a un lado por dedicar más tiempo a aquello que estamos haciendo. Y yo leía y más abajo acerca del afán y la ansiedad, en lo cual dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen el granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá dar mucho que se afane añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido porque os afanáis? Considera los lirios del campo cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabes que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Realmente esta fue una palabra súper clara para mi vida en el momento en el cual el Señor me hacía entender que buscar el reino de Dios y su justicia trae toda aquella añadidura que el Señor sabe que necesitamos, todas aquellas cosas que el Señor sabe que nos hacen falta y llegan en el momento en el que Él decide. Muchas veces tratamos de buscar todas aquellas cosas haciendo a Dios un lado, creyendo que lo involucramos, pero realmente solamente palabra de nombre porque realmente no le buscamos como realmente debería de ser y creemos que por tener el nombre de Dios, el Señor está en mi proyecto, en el nombre de Jesús voy a alcanzar esto. Creemos que estamos involucrando a Dios, pero lo estamos involucrando a nuestra manera y no de la manera en la que debiera ser, basada en la palabra del Señor, en seguir sus mandamientos. A lo cual el Espíritu Santo hablaba a mi vida y me hacía entender que nuestras vidas fueron hechas para agradar a Dios.
no para vivir en nuestras propias pasiones, en nuestros propios deseos, sino en aquellos que el Señor tiene ya para cada uno de nosotros, en esos que se encuentran escritos aquí en la palabra del Señor. Hay un versículo en Gálatas 2:20 que nos recuerda que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo es el que vive ya en nosotros. Una vez que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, dice su palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y en el libro de 2 Corintios 4:7 nos dice que tenemos un tesoro en vaso de barro. El apóstol Pablo comparaba el tener un tesoro cada uno de nosotros en vaso de barro. Y es una hermosa palabra en la cual me hace entender que el dinero, las propiedades y todos esos negocios o sueños que a veces tenemos terrenales, y nos afanamos tanto en ellos, nos preocupamos por querer adquirirlos aquí en la tierra. Muchas de las veces nos empeñamos tanto en quererlos alcanzar y nos preocupamos tanto más en eso que en el Señor, siendo creyentes, siendo cristianos. Y esta palabra me recordaba en donde nos dice que no hagáis tesoros en la tierra, en donde la polilla y el orín corrompen. A lo cual yo meditaba en esta palabra y, y el Espíritu Santo hablaba a mi vida en que es bueno tener propiedades, es bueno alcanzar, eh, tener negocios, tener una buena economía, pero el afanarnos tanto en esto y hacer un lado a Dios, en cumplir más a la ley terrenal que a la ley de Cristo, es preocupante y no es verdaderamente de un hijo de Dios. Y esta palabra me hacía entender acerca de este tesoro, acerca de esos tesoros celestiales que el Señor tiene para cada uno de nosotros. eh, el no afanarnos en alcanzar las cosas terrenales, sino en preocuparnos por aquello celestial y todas esas promesas que el Señor tiene para nuestra vida. Y donde está tu corazón, está tu tesoro. Es tan evidente el que dediquemos más tiempo a otras cosas que a las cosas de Dios. Es muy evidente saber al meditar en esta palabra dónde está nuestro corazón. Y al saber nosotros dónde está nuestro corazón pasando más tiempo en esas cosas que tenemos, nos damos cuenta que ahí está nuestro tesoro. El libro de Mateo 6:20 lo puedes leer, lo puedes meditar, escudriñar y pedirle al Espíritu Santo sabiduría y entendimiento. Sabemos que el principio de todo, dice su palabra, que es el principio de la sabiduría en todo lo que hagamos, es el temor a Jehová. El acudir principalmente al Señor y hablar con Él en esa relación, en eso genuino que tenemos con nuestro Señor, y decirle acerca de nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros pensamientos, y el acudir primeramente a Él, el temor a Él, el tiempo a Él, en su palabra, en la oración, en todo lo que involucra las cosas de Dios, el fluir por medio de su Espíritu Santo, el acudir principalmente a Él es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová es el principio de que tú y yo podamos tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Y es que lo que valoramos más es lo que dedicamos más tiempo, como lo pudimos ver, si estamos dedicando más atención a aquellas bendiciones que el Señor nos ha permitido alcanzar. Debemos de meditar en eso, en ello, y poder enderezar nuestros caminos. Cada día es una nueva oportunidad. La palabra del Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Meditemos en su palabra y miremos bien dónde está nuestro tesoro, si están en los bienes materiales que queremos alcanzar o están en aquello celestial, en su palabra. Y esa es una palabra la cual el Espíritu Santo hablaba a mi vida de una manera tan única, tan especial como lo hace
con cada uno de nosotros. Él nos habla de diferente manera. Dice su palabra que al que pide se le da, al que busca encuentra y el que toca se le abre. Así que si tú buscas del Señor a través de su palabra, lo vas a encontrar. Y realmente estoy sumamente agradecida con el Señor, contenta porque pude recibir aquella noticia que yo me esperaba recibir en aquel tiempo de diferente manera, lo cual el Espíritu Santo me mostraba que no estaba preparada para recibir eso, esas bendiciones que muchas veces queremos alcanzarlas por nuestros propios méritos, pero cuando tú verdaderamente se lo dejas todo al Señor y se lo entregas, realmente es sumamente hermoso, es inexplicable el poderte explicar aquello que se siente internamente, la gloria del Señor en nuestras vidas de una manera maravillosa, hermosa, que uno se queda pensando y dice, ¿cómo es posible que pude alcanzar esto que ni siquiera estaba haciendo lo posible por alcanzarlo? Pero yo sé y reconozco que es el Señor, como aquí en su palabra nos los dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Realmente he visto la añadidura del Señor en mi hogar, en mi familia, grandemente. Te pudiera hacer una lista de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Realmente es sorprendente, hablándote desde algo que yo deseaba tener en mi hogar y ahora lo tengo, o hablándote desde algo mínimo que para ti pudiera ser insignificante, pero para mí es sumamente valioso, importante, y he visto obrar al Señor grandemente. Hoy te invito a escudriñar su palabra, a buscar del Señor verdaderamente con todo tu corazón, abrir esta hermosa Biblia, esa Biblia que muchas veces tenemos empolvada sin usar, agarrarte un cuaderno, tu libreta y diariamente ponerte a meditar en su palabra. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo comienza a hablar a tu vida de una manera única, hermosa, al grado de enamorarte totalmente de Él, de su palabra y de querer amar su presencia todos los días y querer buscarlo con ese ferviente corazón, con esa con ese deseo tan hermoso que Él pone en nuestras vidas. El Espíritu Santo es obrando en nuestras vidas y puedas entablar esa relación y comunión con Dios. Hoy te dejo con este pequeño mensaje, esperando que realmente sea de gran bendición para tu vida, esta experiencia acerca de lo que tú y cómo el Espíritu Santo tiene nuestros pensamientos, los conoce el Señor y tiene todo bajo control, y lo cual al acudir a su palabra sabemos claramente que es Dios. Dios te bendiga. Bendiciones.